Con el candidato Daniel Urresti de un lado y con el candidato Andrés Alcántara del otro, para que podamos escuchar en breve la pregunta ciudadana. Cada candidato tendrá 1 minuto para responder y luego cada candidato recibirá una repregunta. Vamos con la pregunta, escuchemos. ¿Qué estrategias anticorrupción van a implementar para que más casos como las vacunas VIPS no ocurriesen en su eventual mandato? Vamos con la primera respuesta, Daniel Urresti. Bien, muchas gracias. En nuestro plan de gobierno estamos contemplando para acabar con la lucha, para acabar con la corrupción en los primeros 6 meses lo siguiente. Los ministerios no harán obra pública ni compras a partir del 29 de julio. Vamos a crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas que va a estar acompañado con la Contraloría de forma permanente. La Contraloría, como no tiene los presupuestos necesarios, se le va a asignar un porcentaje de cada proyecto para que pueda contratar a los especialistas que puedan verificar todo el proceso y firmar. Con esto vamos a acabar el tema de las adendas. En mi gobierno no va a existir una sola adenda. Se acabó la ratería de los ministerios. Los ministerios los vamos a reducir y los vamos a juntar por sectores. Esa es la forma. Además, me olvidaba, la ley del buen ciudadano. Tiempo cumplido, minuto cumplido. Muchas gracias. La misma pregunta hecha para el señor Alcántara. Bien. Nosotros vamos a hacer una reforma de la Constitución para elegir los órganos de control. El Contralor General de la República será elegido por voto popular, directamente sujeto a revocatoria, así como los miembros del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, los integrantes del BCR, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? El Defensor del Pueblo también tiene que ser elegido directamente por el pueblo, sujetos a revocatoria. Tenemos que tener los órganos de control bajo la supervisión del pueblo. El titular del poder es el pueblo. Él es el que tiene que hacer el control y la fiscalización y la sanción que tiene que tomar en función a estos señores que están administrando el Estado, ¿no? Por otro lado, lo que es bueno hacer es la transformación digital, para que así toda la economía sea transparente y no haya ningún tipo de corrupción, porque va a permitir la educación digital, es la que va a ayudar a transparentar el manejo económico del país. Muy bien, señor Alcántara. Si me permite, señor Urresti, quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con otras preguntas que se le han hecho a los candidatos ayer. El 73% de peruanos en general, ¿no?, ha mostrado, según evaluaciones y estudios, un grado medio o alto de tolerancia, de permisividad al tema de la corrupción, es decir, ¿no?, por ejemplo, pagar una propina, que le perdonen la multa, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que la tolerancia a la corrupción entre los propios servidores públicos, que eso también es un tema, son producto de desconocimiento de normas, es deliberado? ¿Qué haría usted frente a eso? Para nosotros está claro en nuestro plan de gobierno. Y tengo que repetir constantemente mi plan de gobierno porque ahí está escrito todo y sustentado todo. Nosotros estamos considerando la ley del ciudadano ejemplar para aquel que diga o haga conocer un hecho de corrupción, tenga protección legal, protección económica y reconocimiento ciudadano. Es decir, que sea premiado, que sea un premio denunciar la corrupción. Con eso vamos a acabar con los malos trabajadores de los sectores. Y esto es algo que Transparencia viene pidiendo hace años y que nadie lo hace porque no les conviene. En mi plan de gobierno sí está. Yo no estoy inventando cosas acá. Desde que ingresé aquí solamente he hablado de lo que está escrito y explicado y sustentado en mi plan de gobierno. Plan de gobierno hecho por el mejor equipo señor Urresti. Minuto cumplido. Gracias. Sí. Pregunta para el candidato Andrés Alcántara. No hay país que se desarrolle sin una apropiada infraestructura. Y hay que invertir en infraestructura y el Perú necesita obras importantes, eficientes, necesarias, sin duda. Últimamente se está apostando en el Perú por los mecanismos de contratación de gobierno a gobierno. La nueva carretera central se anunció la semana pasada,
Bajo este mecanismo, Francia construirá la nueva carretera central y se necesitan trenes de cercanías, autopistas que unan todo el país. En un gobierno suyo, ¿se apostaría por este mecanismo de gobierno a gobierno? ¿No le parece? ¿Cuáles son las alternativas sobre la mesa? Nosotros somos peruanos y los peruanos tenemos que ser libres, independientes y soberanos. Nosotros no podemos depender de las potencias de otros países. Esa es justamente la dependencia que tenemos en estos momentos y han hecho todos los gobiernos de turno que tenemos, nos han sometido a las empresas transnacionales. No es que los gobiernos de otro país están haciendo. Acá permanentemente se han venido haciendo, pero ¿quién es el que finalmente termina haciendo las obras? Somos los peruanos. ¿Cuántos trabajadores de construcción civil que me estarán viendo en este momento, cuántos empresarios de la construcción que me estarán viendo en este momento terminan de subcontratistas de estas empresas que vienen? Por eso que vamos a tener que regular para que nuestros trabajadores, nuestros ingenieros, nuestras empresas peruanas sean las que construyan las obras. Nosotros tenemos que construir nuestro país como peruanos. No vamos a depender de las potencias extranjeras. Nosotros tenemos la capacidad para desarrollar nuestro país. Tiempo, muy bien. Agradecemos tanto al señor Urresti como al señor Alcántara. Los invitamos a regresar a sus lugares en el podio de los candidatos y vamos